Ya, ahora sí. Ya, bien, vamos a la clase. Octavo básico. Bien, ahí está entonces el texto y se está grabando la clase. Muy bien. Discurso en la recepción del Premio Nobel de la Paz por Malala Yousafzai, cierto activista. Y dice lo siguiente: Majestades, miembros distinguidos del Comité Noruego para el Nobel, queridos hermanos y hermanas, hoy es un día de gran alegría para mí. Bueno, este es un discurso que ella lo está relatando. Dice así: con humildad recibo este hermoso premio que el Comité para el Nobel me ha otorgado. Estoy muy orgullosa de ser la primera pastún, la primera pakistaní y la primera joven que recibe este premio. Estoy segura de que soy también la primera receptora del Premio Nobel de la Paz que sigue peleando con sus hermanos jóvenes. Quiero la paz para todo el mundo y mis hermanos y yo seguimos trabajando en ello. Ya, necesito por favor que alguien me lea desde aquí hasta el punto aparte. ¿Quién puede leer de forma voluntaria? Levantando la manito, yo le doy la palabra. ¿Quién se atreve? A ver. O lo selecciono yo, no hay ningún problema. Ya, a ver, voy a pedirle al señor Brian Goyo, ¿sí? Ya, Brian, lea eso lo que está seleccionado, por favor. También me siento honrada por recibir el galardón con ¿cómo es que dice? Kailash Kailash, Satyarthi. que ha sido un campeón de los derechos del niño durante mucho tiempo. De hecho, desde mucho tiempo antes de venir, yo, yo al mundo estoy contenta de que podamos estar juntos demostrando al mundo que el indio y a una pakistaní pueden estar unidos en paz y trabajar juntos por los derechos de los niños. Gracias, Brian. Ya, dice así: queridos hermanas y hermanos, llevo el nombre de la maravillosa Juana de Arco Pastún, Malalai de Maiwán. La palabra Malala significa inmersa en la pena, triste, pero para darle cierta alegría, mi abuelo siempre me llama Malala, la joven más feliz del mundo. ¿Ya? O sea, eso quiere decir que su nombre real es Malalai de Maiwán, ¿ya? Que significa inmensa en la pena, o sea, está muy triste, pero el abuelo, ¿cierto? Para no nombrarla de esa forma, le llamaba Malala, ¿cierto? Que significa la joven más feliz del mundo. Hoy soy muy feliz porque estamos juntos por una causa importante, ¿ya? Bien, alguien que pueda leer solamente este pedacito, ¿ya? Gracias. Este premio no es solo para mí, es para esos niños olvidados que quieren educación, es para esos niños asustados que quieren paz, es para esos niños sin voz que quieren cambio. Muy bien, ¿ya? Entonces este premio, bueno, ella no se lo adjudica solamente a ella, sino que también se lo da, ¿cierto?, de forma simbólica a los niños, ¿cierto?, que sufren las guerras, que no están en paz, que están en miedo, ¿cierto?, la pobreza, el hambre, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, antes de leer, voy a pedir por favor que los niños que están con el celular lo guarden. ¿Ya? Por favor, gracias. Bien. Si alguien está con celular en mano, por favor, guárdelo, ¿ya? Gracias. Bien, dice así: estoy aquí para defender sus derechos, para hacer oír su voz. No es tiempo de compadecerles, es tiempo de actuar para que esta sea la última vez que veamos a un niño privado de educación. ¿Ya? O sea, ella está luchando, ¿cierto?, también por los niños, para que los niños tengan los mismos derechos, ¿cierto?, que las personas adultas. ¿Ya? Obviamente también que los niños no sufran este miedo de las guerras, el miedo a el susto constante,
Ya, a mí la verdad me choca mucho ver a los niños en el Oriente, sobre todo, ¿cierto? Los lugares donde existen las guerras, ya, a niños con armas, con fusiles, ya, que prácticamente son casi más grandes que ellos. Entonces, de alguna manera ya lo están como acostumbrando a la guerra, pero es algo terrible. Imagínense los niños, ¿ya? O sea, no es normal, ¿cierto? Pero por la política, ¿cierto? Por todo este tema de los países, de los territorios, ¿cierto? Toda esta complejidad que existe en la política de esos pueblos, ¿cierto? A los niños los tienen de alguna manera que someter a esta dura y cruda realidad, ¿ya? Que no es aceptable, pero lamentablemente existe. Bien, alguien por favor que pueda leer desde aquí hasta mundo. Ahí, a ver, que me quedó ahí. Ya, lo otro se seleccionó solo, pero me interesa que alguien me lea esto y y parte de lo que está acá abajito. A ver, vamos a subir un poquito. Ya. Alguien que pueda leer, por favor, de forma voluntaria. ¿Usted puede leer? ¿La Juanita? Ya, Juanita. La texto habla del día de San Miguel. A Dios lo conocen como la niña a la que dispararon los talibanes. Es de la joven que lucha por sus derechos. Este se llama ahora la laurera con el Nobel. Pero lo único que sé es que si existe una persona que día por día recibe eso de todas las niñas, reciben la educación de calidad, que quiere igualdad de derechos para las mujeres y quiere paz contra los gobernantes. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, ahí hay algo interesante que dice, ¿cierto? Que ella la conocen como la niña a la que dispararon los talibanes. Bueno, ella recibió un disparo en la cabeza, pero obviamente se recuperó, ¿cierto? Seguramente quedó con alguna secuela, ¿m? Pero ella, es cierto, quedó como que quedó marcada, por así decirlo, con esa frase. Dice como la niña que le dispararon los talibanes. ¿Ya? Eh, dice, otros la conocen como la joven que lucha por sus derechos, ¿ya? O sea, lo conocen de esas dos formas, ¿cierto? Y después dice que me llaman ahora la laureada con el Nobel. ¿Y qué significa la laureada, cierto? Ah, premiada condecorada, ¿ya? Es como decir premiada con el Nobel. Ya la conocen, entonces podemos decir, la conocen de tres formas. La conocen, ¿cierto? Como la niña a la que dispararon los talibanes, también la conocen como la luchadora por los derechos, ¿cierto? Defensora de los derechos, ¿cierto? Y también como la premiada o en este caso laureada, ¿cierto? Con el Nobel. Muy bien. Dice así, la educación es una de las bendiciones de la vida y una de sus necesidades. Ahí vamos a leer hasta aquí. ¿Ya? Espérense un poquito. ¿Eh? ¿Alguien podría cerrar un poquito la puerta, por favor, que se mete la huella afuera? Mi profesor no habla, grita. Gracias. Muchas gracias. Ya, dice, la educación es una de las bendiciones de la vida y una de sus necesidades. Esta ha sido mi experiencia durante mis 17 años de vida en mi hogar en el valle de Swat, al norte de Pakistán. Miren qué interesante lo que dice al principio. La educación es una de las bendiciones de la vida. Toda persona que sea educada, sea por los papás, sea en un colegio, sea donde sea, es una bendición. ¿Ya? Obviamente que hay que educar bien, no hay que educar mal. Ustedes que son ya jóvenes, más a futuro van a ser papá o mamá, ¿cierto? Entonces, siempre hay que educar bien a los niños. ¿Mm? Yo sé que no existe un manual que diga cómo educar a los niños. No existe un manual para los papás, ¿cierto? No, no existe. En ninguna parte van a encontrar, ni en librerías, ni en ninguna parte donde exista un manual. La experiencia es de vida. El educar a los niños, a los hijos, es una experiencia de vida. Por eso hay que educarlos bien. ¿Ya? Yo sé que ustedes lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Porque eso es esencial.
Bueno, y también están los padres ahí, ¿cierto? Que van también ayudando entre medio dentro de lo que es, ¿cierto? La educación de los niños. Dice así, esta ha sido mi experiencia durante, ¿cierto? Mis 17 años de vida en mi hogar en el valle de Swat, al norte de Pakistán. Siempre me gustó ir a la escuela y aprender cosas nuevas. Recuerdo como mis amigas y yo recordábamos nuestras manos con henna en ocasiones especiales. En lugar de dibujar flores o diseños, pintábamos nuestras manos con fórmulas matemáticas y ecuaciones, ¿ya? O sea, ellos aprovechaban, ¿cierto?, sus manos para, digamos, llevándola como una herramienta de estudio. Bien, alguien por favor que me lea desde aquí hasta varones, de forma voluntaria. ¿Quién pueda leer? ¿O quién quiere leer? Gracias. Teníamos sed de educación, porque nuestro futuro estaba allí, en aquella aula. ¿Qué dice ahí, profesor? Allí nos sentábamos. Allí nos sentábamos y leíamos y aprendíamos juntos. Nos gustaban nuestros uniformes limpios y arreglados. Y nos sentábamos allí con los ojos llenos de grandes sueños. Queríamos que nuestros padres se sintieran orgullosos y demostrar que podíamos destacar el estudio y alcanzar cosas que algunos piensan que solo pueden alcanzar los varones. Muy bien, ¿cierto? Entonces, ahí viene la empoderación de la mujer, ¿cierto? Ahí las mujeres dicen, no solamente los varones o los hombres, ¿cierto?, pueden lograr esos objetivos. Nosotras también, ¿cierto?, podemos llegar a ser como ellos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la educación, ¿cierto?, parte desde los uniformes limpios y arreglados que dice ahí. Y nos sentábamos allí con los ojos llenos de grandes sueños, ¿cierto?, de una perspectiva tremenda de lo que iba a ser su vida futura. ¿Qué es lo que íbamos a hacer en el futuro? ¿Ya? Hay una frase que dice, es mejor ser alguien en la vida a no ser nadie. ¿Ya? Siempre los estudios, ¿cierto?, profesionales, los estudios que uno requiera durante el tiempo son esenciales para el crecimiento personal. ¿Ya? Ahora, claro, las mujeres se han empoderado mucho en este tiempo y está muy bien lo que han hecho. Hay organizaciones, ¿cierto? Se han movilizado durante los últimos años, se han movilizado bastante las mujeres, ¿ya? Bueno, ahora quieren, ¿cómo se llama? Eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿ya? Es un ministerio bastante importante, ¿cierto? Porque ayuda a la mujer en todo sentido. Lamentablemente, ¿cierto?, existe la famosa violencia intrafamiliar, ¿cierto?, donde las mujeres por lo general siempre terminan dañadas, ya terminan psicológicamente y físicamente mal. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Ojalá nadie se muera, ojalá ninguna mujer muera, ¿ya? Ojalá nunca hubiese pasado esto, pero lamentablemente, ¿cierto?, vivimos en un mundo tan acelerado que han pasado cosas que no deberían pasar, pero por riñas, ¿cierto?, por diferencias, al final se termina por matando a una persona y que eso no debería pasar, pero está pasando. Y eso es preocupante y es grave, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar conciencia en ese sentido, ¿ya? Por eso es que las mujeres, ya con todo esto, con lo que ha pasado, ellas han tomado mucho más fuerza, han sacado pecho, ¿cierto? Han dicho, no, aquí estamos nosotras y nadie ni nada nos va, ¿cierto?, nos va a avasallar, sino que, ¿cierto?, se están empoderando y eso está muy bien. Hoy día ustedes se han dado cuenta que en Transantiago, en las bombas de benzina, en las construcciones, ¿cierto?, ya se ven mujeres trabajando en esas áreas. Obviamente son trabajos que uno siempre lo asocia con el hombre, ¿cierto? Siempre lo asocian con el hombre, ya, la mujer soldadora, o la mujer que va a picar un terreno, ¿cierto? Va a picar el suelo con una máquina. Ya son trabajos rudos, son trabajos, ¿cierto?, que necesitan uno de fuerza. Pero las mujeres están ahí, ¿cierto? Están ahí luchando por su vida, luchando por sus hijos, principalmente por sus hijos. ¿Ya? Entonces, ahí viene la fuerza y la fuerza de la mujer, la empoderación, de decir, yo trabajo por mis hijos, por mis hijas, yo lucho para darle una educación y un bienestar a mis hijos, ¿ya? Entonces, eso es súper esencial. Y eso yo lo felicito personalmente porque eso tiene mucho coraje, ya tiene mucha valentía, porque obviamente las mujeres tienen que tener esa valentía y esa fuerza para poder realizar ese tipo de actividades. Bien.
Pero las cosas cambiaron. Cuando tenía 10 años, Swat, que era un precioso lugar turístico, se convirtió de repente en un nido de terrorismo. Más de 400 escuelas, fueron destruidas. Qué terrible. Ya. ¿Alguien puede, por favor, seguir ahí hasta aquí? Ese pedacito. ¿Quién lo puede leer, por favor? Voy a correr esto por arriba. ¿Quién puede leer eso, por favor? No, que usted leyó. Me gustaría que fuera otra persona. Es que usted ya leyó. ¿Quién está detrás suyo? ¿Usted puede leer ese pedacito, por favor? ¿La alcanza a ver o no? ¿Puede leer? No puede leer, ya. Acá, ¿ustedes pueden leer? Uno de los dos, cualquiera de los dos. Sí, Cachipún. Cachipún en la primera. Cachipún en la primera. 1, 2, 3. Ya. Lea. Se prohibió que las niñas fueran a la escuela, las mujeres recibían palizas, se mataban a personas inocentes, todos sufríamos y nuestros sueños maravillosos se convirtieron en pesadillas. Qué terrible. Ya, ahí entonces, ahí, ¿cierto? Esa es una experiencia ya fuerte. Ya, eso lo que estamos leyendo ahora es algo bastante fuerte y chocante, ¿cierto? Decir que ya partiendo que las escuelas fueron destruidas, o sea, las mujeres recibían palizas, se mataban personas inocentes, todos sufríamos, o sea, podríamos decir que estaba en un escenario totalmente oscuro, hostil, ya todos sufríamos y nuestros sueños maravillosos se convirtieron en pesadilla. Qué terrible, qué terrible. Te juro que me llega a dar pena la cuestión. Ya, la educación pasó a ser un derecho, a ser un delito al cambiar de repente mi mundo. Cambiaron también mis prioridades. Tenía dos opciones. Una era callarme y esperar a que me matasen. La otra, hablar alto y que me matasen. Elegí la segunda opción. Decidí hablar alto. ¿Ya? O sea, ella se atrevió, tuvo el coraje, ¿cierto?, de contar esta historia y lo que estaba pasando realmente en su pueblo. Y ella siendo testigo de todo eso, ¿cierto? Es fuerte, bueno, una historia bastante fuerte. Hay un punto uno que sale una pregunta. ¿A qué se refiere Malala con que al cambiar su mundo cambiaron sus prioridades? ¿A qué se refiere con eso? Según el comentario que aparece acá. Que cuando llegaron los terroristas, su prioridad número uno no era aprender a escribir y a sobrevivir. ¿Ya? Sí, podríamos, sí. Buena respuesta, ¿cierto? Ujú. ¿A qué se refiere Malala con que al cambiar su mundo cambiaron sus prioridades? ¿Cierto? La sobrevivencia, súper importante, ¿sí? Entonces fue mucho más allá de la educación, ¿cierto? De ser alguien en la vida. Entonces ella se preocupó por su propio bienestar y su seguridad como tal. Entonces ella se atrevió, miren, ella se atrevió y tuvo el coraje de hablar en voz alta lo que estaba pasando en su entorno. ¿Ya? Bueno, y ella dice acá, elige la segunda opción que decidir hablar alto. Bien, dice acá, perdón, es de un juego, no es mi juego, es un juego de... ya, 120. 120, ya. Bien, los terroristas trataron de detenernos y nos atacaron a mí y a mis amigas del 9 de octubre del 2012, pero sus balas no pudieron vencernos. Sobrevivimos y desde aquel día nuestras voces no han hecho más que crecer. Cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es. Es la historia de muchas niñas, ¿ya? O sea, no solamente fue ella la que sufrió esta situación, sino que también fueron otras personas que estaban, ¿cierto?, seguramente con ella en ese momento. Bueno, ella habla también de sus compañeras en esa parte de la historia. 10:45, ya.
Estamos bien en la hora. Bien, sigamos. Alguien que pueda leer, por favor, desde aquí hasta mundo. Yo, Ya, gracias Martín. a la gente le gusta preguntarme por qué la educación es más importante, especialmente para la niña. Mi respuesta siempre es la misma. Lo que he aprendido de los primeros 2 capítulos del Corán es la palabra ikra, que significa leer, y la palabra wal kalam Wal Kalam. significa con la pluma. Por eso, como dije el año pasado en las Naciones Unidas, un niño, un maestro, una pluma y un libro pueden cambiar el mundo. Muy bien, ¿cierto? Importante eso, en la pluma, el leer, escribir, contar su propia historia, ¿ya? Contar, por ejemplo, la vida de uno, hacer un libro, ¿ya? Hacer un libro de la historia de uno, desde el nacimiento hasta su muerte, ¿cierto? Y de alguna manera esa historia, lo que uno pueda manifestar, todo lo que ha pasado, ¿cierto? A través de una pluma y un lápiz, tiene mucho, mucho poder, y podemos cambiar el mundo. También tiene mucho poder las marchas, las manifestaciones, ¿ya? Las movilizaciones, pueden cambiar el mundo, pueden cambiar una nación. ¿Ya? Y eso ustedes se han dado cuenta. Bueno, ustedes que son estudiantes, ¿cierto? Recuerden que hace, ¿cuánto? Estamos hablando del año 2019, la famosa movilización pingüina. No, eso fue mucho antes. ¿Ya? La famosa movilización pingüina, donde salieron todos los estudiantes a protestar por sus derechos. ¿Ya? Ahora pasó, ¿cierto? Ahora está el movimiento estudiantil, está un poco dormido, pero sin embargo también surgieron, ¿cierto? El 2019 con con el famoso estallido social. Y quiero felicitar a los estudiantes también, ¿ya? Quiero felicitarlos por la valentía, por el coraje, ¿ya? Obviamente, a lo mejor estoy mal lo que voy a decir, pero me pareció bastante. Espérense un poquito, ¿eh? ¿Alguien puede abrir, por favor, la puerta? Vamos a esperar un poquito, ¿eh? Espérense un poquito. Vamos a ponerle pausa a la clase, ¿ya? Ya, vamos a ir entonces con el texto de nuevo. Ya. Bueno, acá, ¿cierto? Hablamos de lo que yo le hablaba del movimiento social, movimiento estudiantil, bastante interesante, ¿cierto? Porque de acuerdo a esas voces, a esos cánticos, a ese reclamo de los derechos, ¿cierto? A los letreros, a toda esa gente que se reunió, a las creaciones musicales, a los bailes, a la danza y todo lo que se armó en ese tiempo, ¿cierto? Que bueno, lamentablemente después vinieron la represión y ya todo eso, ¿cierto? Se desarmó, bueno, y quedó la embarrada, etcétera. Bueno, pasaron muchas cosas ahí que fueron bastante desagradables. Bien, a ver, aquí hay unas palabras que aparecen en celeste, ¿cierto? Que es Corán. Terrorismo, ya sabemos lo que es el terrorismo, pero igual lo vamos a leer. A ver, terrorismo aparece acá arriba. Ya. Terrorismo, ¿cierto? Lo que está pasando hoy en Pakistán, ¿cierto? Bueno, en el Oriente principalmente. Actuación criminal de bandas organizadas que pretenden crear alarma social con fines políticos. ¿Ya? Eso es el terrorismo. Después hablamos del Corán, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el Corán? ¿Ya? El Corán es un libro sagrado de la religión musulmana. ¿Ya? Ahí está ¿cierto? El significado de lo que es Corán. Entonces, por lo tanto, el Corán es un libro, ¿cierto? Sagrado. Bien, por favor, alguien que me pueda, claro, una especie de Biblia. ¿Alguien me puede leer este pedacito? Cualquiera, por favor. ¿Usted puede leer, por favor, usted? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no? Los de la casa no pueden. Es que no sé si me escuchan. Es que no sé quién está conectado en la casa. A ver. No sé quiénes están. Hay 4 personas.
Ya, a ver, la que siempre lee la Constanza Verdugo. Constanza, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, Constanza, ¿puedes leer lo que está en seleccionado? Muchos niños en África no tienen acceso a la escuela a causa de su pobreza. Muchos niños en India y Pakistán no tienen derecho a la educación a causa de tabúes sociales, o se les obliga a realizar trabajo infantil y se obliga a las niñas a casarse. Muy bien, gracias, Constanza. Ya, entonces, aquí ya viene un poquito digamos, a ver, como el adoctrinamiento que se le hacen a las mujeres. ¿Ya? Miren, muchos niños en África no tienen acceso a la escuela a causa de su pobreza. Muchos niños en India y Pakistán no tienen derecho a la educación a causa de tabúes sociales. ¿Qué son los tabúes? El tabú es una prohibición de hacer o decir algo impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológicos, ¿ya? Es como la prohibición, es como callarse, es como de alguna manera censurar, ¿ya? Ahí podríamos a lo mejor ponerle una palabra, ¿cierto? Lo que es un tabú. Prohibición de decir, de hacer o decir algo, ¿ya? Bien, gracias Constanza. Una de mis mejores amigas de la escuela, de mi misma edad, ha sido siempre una chica audaz y segura de sí misma, y soñaba con ser médico, pero su sueño se quedó en sueño. Cuando tenía 12 años, se le obligó a casarse y tuvo enseguida un niño, a una edad en que ella misma era aún una niña. Tenía solo 14 años. Estoy segura de que mi amiga habría sido una médico excelente, pero no pudo ser, porque era niña. O sea, qué terrible, qué terrible. O sea, ella tenía todo su sueño de ser una médico, ¿cierto? Tenía todas las ganas de hacer bien su trabajo, de atender bien a los pacientes, pero por esta situación, ¿cierto? Por todo este tema político, no fue posible porque ya había adoctrinamiento. ¿Ah? Es la religión musulmana, ¿cierto? La que impone, ¿cierto? Estas normas, y lamentablemente muchas personas que tenían esos sueños se les fueron apagando. Eso es muy terrible. Bueno, dice así. A ver, alguien que pueda leer eso, de la casa. A ver, vamos a ver de la casa otra lectura. Valentina Vera, ¿me escucha Valentina? Joaquín Baraz, ¿me escuchas? Hola Renata, cualquiera de los tres, si alguien me escucha, me puede contestar. Bueno, pero